Buenas tardes, estudiantes de cuarto año de medicina de la Facultad Aurelio Melián de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy vamos a hacer el foro debate número 36, que se trata de una mujer que tiene síndrome de Cushing. Es una contribución de Salvik Tonk Gokalant, MD, que trabaja en el Centro Médico de Southwestern de la Universidad de Texas, en Dallas. Se trata de una mujer de 35 años que se presentó con debilidad. También se quejó de dolor de cabeza y una confusión. Su menstruación estaba volviéndose más escasa y se sentía deprimida. El examen físico no encontró que que tenía una cara redonda, una facies de luna y una obesidad de tipo troncal o central. También tenía estrías púrpuras en los lados laterales del abdomen y las piernas eran delgadas. Su presión arterial era de 180-110. Se redujo la fuerza de los músculos proximales de ambos hombros y caderas debido a que esta constelación de síntomas y signos se sospechó un trastorno endocrino. Era posible una explicación para su presentación. Las investigaciones de laboratorio revelaron una glucosa plasmática de 300 miligramos decilitro y lo normal es de 70 a 110, teniendo una hiperglicemia bastante importante, una diabetes de tipo 2. Se llevó a cabo la prueba de supresión de la dexametasona durante la noche y esto reveló que el cortisol plasmático estaba alto. A la mañana siguiente era 10 gramos por decilitro y lo normal es mayores de 5. El paciente fue ingresado al hospital y sometido a más pruebas. Su cortisol plasmático de 28 gramos de decilitro, lo normal es de 10 a 25. Una prueba de supresión de la dexametasona en dosis bajas. Durante las 48 horas, 2 miligramos al día con una orina recogida para la 17 hidroxicorticoesteroides y la 17 hidroxicorticosteroides mostró 12 miligramos día. Lo normal es 4 miligramos. El paciente se sometió a las pruebas de supresión de la dexametasona con dosis altas durante 48 horas. Se reveló que la 17 hidroxicorticoesteroides urinarios fueron suprimidos entre un 70% y 3.6 miligramos al día después de la dexametasona en dosis altas. A partir de entonces el paciente se sometió a estudios de imágenes del cerebro y de las glándulas suprarrenales por sospecha de una enfermedad de Cushing o un adenoma de Cushing. Aquí la vemos a la paciente con sus estrías abdominales, etcétera, con su cara de luna o sus fases de luna. Los hallazgos físicos clásicos de este síndrome incluyen entonces fases de luna, obesidad troncal, joroba de búfalo,
las estrías, hirsutismos, la hipertensión arterial, la debilidad proximal y anomalías menstruales, e intolerancia a la glucosa y a la diabetes. Las pruebas de diagnóstico bioquímicas las vamos a ver en la siguiente transparencia. El síndrome de Cushing, sus niveles plasmáticos de ACTH y la prueba de supresión de la dexametasona de dosis sumamente alta. En el adenoma pituitario, entonces, está elevada la ACTH y la prueba de supresión de dosis de glucocorticoides. La producción de ACTH cuando es ectópica, por ejemplo, en un cáncer de pulmón de células pequeñas, no está suprimido. Y la ACTH notablemente elevada. Las neoplasias cortical suprarrenales por hiperplasia es muy bajo y no está suprimido. Ese es el diagnóstico diferencial del laboratorio que se demostró en este paciente. Aquí tenemos las glándulas hiperplásicas corticales nodulares, ¿no? En la superficie de corte, en ambas glándulas suprarrenales se muestra la nodularidad casi confluente de la corteza y las pruebas que son útiles para delinear el sitio de la lesión del síndrome de Cushing, son los niveles plasmáticos de ACTH y la prueba de supresión de la dexametasona de dosis altas. ¿Podría el paciente que tenía glándulas suprarrenales como en este síndrome de Cushing? Sí. Un adenoma corticotropo hipoficiario, un tumor productor de ACTH ectópico o un exceso de ACTH exógeno producirían una hiperplasia similar en la corteza suprarrenal y el síndrome de Cushing. La glándula suprarrenal muestra una hiperplasia nodular cortical. En el 20% la corteza suprarrenal muestra varios nódulos de aproximadamente el mismo tamaño. La médula no está involucrada y es una zona central basófila alrededor de la vena central. Los nódulos corticales son pálidos debido al abundante contenido de lípidos. La microscopía, vemos una glándula suprarrenal. En el 80% las células son proliferativas o hiperplásicas que se asemejan a la zona fascicular normal, mostrando núcleos bastante uniformes centralmente y citoplasma distendido por gotas de lípido. ¿Cuál es el principal órgano citoplasmático involucrado en la producción de este esteroide? Es el retículo endoplásmico liso. La macroscopía, tenemos la atrofia cortical de tipo iatrogénica. La superficie de corte se observa una tira de color amarillo marrón de la corteza suprarrenal y se adelgaza a 1 o 2 milímetros y el peso de la glándula es inferior a 5 gramos. Las células están presentes en la corteza suprarrenal que secretan en la capa de los glomérulos, aldosteronas, capas fasciculares y reticulares, el cortisol y esteroides sexuales, y si esta es la terapia con corticoides exógenos que da como resultado de la supresión del
corticotropo hipoficiario, la atrofia cortical suprarrenal podría producir el síndrome de Cushing. La macroscopía del adenoma cortical en el síndrome de Cushing. En este caso, el nódulo amarillo solitario está circunscrito y la corteza suprarrenal neoplásica residual es adyacente. Aquí tenemos la microscopía de este adenoma cortical. Esta fotomicrografía muestra células transparentes que contienen lípidos en los nidos. Tenga en cuenta que esa red vascular entre los nidos es posible distinguir la apariencia de estas células de las células normales de la corteza suprarrenal o de un nódulo de hiperplasia. No, microscópicamente no es posible, pero hay que hacer análisis moleculares de las células de un adenoma. Aquí tenemos la macroscopía de un carcinoma cortical y la superficie de corte es de una tumoración amarilla roja que ha sido resecada. La superficie de corte muestra la coloración irregular de la neoplasia, reflejando la necrosis irregular. El carcinoma cortical suprarrenal generalmente son mucho más grandes que los adenomas. Las células de los carcinomas son menos eficientes, que producen hormonas, y que las células del adenoma son menos eficientes que las células normales. El carcinoma debe agrandarse para producir suficientes hormonas y producir un síndrome endocrino. Para terminar, quiero dar un mensaje sobre educación. En la práctica hace al maestro. O sea que les toca discutir este caso en un foro de debate para que ustedes practiquen con casos reales. Y aquí tienen la figura de Sir William Osler, que marca el comienzo importante del conocimiento, sus aportes en la clínica médica, revolucionaria en la enseñanza de la medicina, conocido desde entonces como el padre de la medicina moderna. Su legado fue la enseñanza al lado del paciente. O sea, el nuevo currículum, la educación médica y la promoción de la investigación de los estudiantes, el conocimiento de la historia y el humanismo y el amor a la medicina. En pocas palabras, este mensaje nos dice que se aprende la práctica, la medicina en la práctica. Con esto, el diagnóstico final decimos que es el síndrome de Cushing, y muchísimas gracias por su atención prestada y que Dios los bendiga en esta gran pandemia. Me despido muy atentamente de ustedes, el doctor Pedro Fernández Lafal.